Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, como siempre, y viene a nuestro encuentro y que tu ya lleva como cristianos, siempre comprometidos con la fe. Hoy estamos reflexionando con la propuesta de la Iglesia, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, del 12 al 20. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que decía alguno que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y nuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. Cosa que no ha hecho, sino que es verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Queridos amigos, a ver entonces San Pablo, ya pues un poco de filosofía dentro de la lógica. Va lleva la imagina en la secuela Cristo, vea que dice, va a la ñande ya guataya, aina ya pero ya peñan de yara Jesucristo era justamente por su resurrección y ñandebe. Hamba señan de resurrección, a resurrección y seña capo aña mañana un buru. Quiere decir, queridos amigos, vida nueva. Aupear en oñande entonces la upeiseña en Caramá peñan de yarare. Peñan de yarare esa caja y ñande ustedes son criaturas y tienen que ser criaturas nuevas en Cristo, es decir, en el resucitado. Pero cuando hay algunos digan, no, Cristo no resucita, y vean el sentido de la vida cristiana, y resurrección. Y entonces ahí Pedro salta y Pablo aquí escribe enseguida a sus discípulos y todos los demás apóstoles anunciando y diciendo, si Cristo no ha resucitado, en vana sería nuestra fe. Maera ñande, ñaimeta hina peñande yarara buigueria lleva. Baela llevota. Te onguera buigueria yajata pico. No. Nuestra vida es un camino hacia la resurrección. Nuestra vida es un camino hacia el encuentro con Dios. Upeala ñande macapo ain. Upeala ome ha sentido peñandere coebe. Así es que, queridos amigos, aferrémonos a Jesucristo que ha resucitado, que nos da nueva vida y sobre todo da sentido a nuestra propia existencia. Peñan de yaya poena, yan de yarare en digatumo ayayeva. Y el Cristo resucitado. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.